Hola, el Señor te bendiga. Tenemos una nueva oportunidad para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Veníamos hablando de que el Evangelio es un mensaje que no solamente debo entenderlo porque está una parte, voy a poder hacerlo porque está dentro de la inmensidad de la riqueza del conocimiento de Dios, pero hasta donde puedo entender, eh, debo darme cuenta de que Dios, viendo al hombre en su condición perdida, muerto en sus delitos y pecados, alejado de Dios, entonces viene el Señor Jesucristo y se hace semejante a nosotros en todo. Toma un cuerpo de hombre, se sujeta a las limitaciones de los hombres y es semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. En esa condición de hombre, el Señor Jesucristo, siendo Dios, va y es crucificado y allí Él paga el castigo que correspondía a mis pecados, a tus pecados y a los de todo el mundo. Entonces el Señor Jesucristo ha pagado el precio y hace y permite que Dios pueda perdonar nuestros pecados o recibirnos delante de Él, siendo nuestros pecados borrados, como dice la Escritura, porque Él, el Señor Jesucristo, dio su vida y pagó lo que correspondía, lo que me correspondía pagar, lo que te correspondía pagar. Dijimos que eso hay que entenderlo. ¿Cómo fue? O qué es lo que el Señor Jesús hizo, murió por ti, murió por mí. Ahora, no solamente debo entenderlo, sino que también debo creerlo. La salvación viene por creer el mensaje del Evangelio, por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que debo hacer? Y lo repasábamos en el video anterior. Y yo quiero insistir en que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que esa persona pasa de muerte a vida. El Señor le dijo una vez a un religioso que se llamaba Nicodemo, le dijo, mira, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario para que una persona pueda ir al cielo que nazca nuevamente, que nazca espiritualmente. ¿Por qué? Porque una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo está muerta espiritualmente. Están muertos en sus delitos y pecados, le dijo Pablo a los creyentes de Éfeso en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2 versículo 1. Esa es la condición del hombre que no ha conocido al Señor Jesucristo. Es una condición de muerte. ¿En qué sentido? En sentido espiritual. ¿En qué sentido muerte? En el sentido de que está separado de Dios, ha vivido lejos de Dios. Esa es la condición del hombre que aún no tiene sus pecados perdonados. Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida eterna y que tengamos de vuelta esa cercanía con Dios, que podamos vivir cerca de Él. Y para eso es que el pecado, que es lo que nos separa de Dios, tiene que ser quitado. Ahora, cuando una persona cree, la escritura dice que nace de nuevo, es como que comienza a vivir espiritualmente. Y ese bebé espiritual que ha nacido hace poco, cuando creyó, cada uno puede saber esa fecha, necesita vivir. Como cuando un bebé nace, nosotros podemos hacer la analogía, ¿no es cierto? ¿Qué necesita ese bebé? Necesita alimentarse. Y la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros debemos eh, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estoy leyendo en segunda de Pedro, no, perdón, en primera de Pedro, capítulo 2 versículo 2. ¿Qué tiene que hacer un bebé? Tiene que alimentarse. ¿De qué tiene que alimentarse? De la palabra de Dios. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo, necesitas alimentarte. ¿Sabes por qué? Porque si un bebé no come es porque está enfermo, ¿no es cierto? Tenemos que llevarlo al médico. No es normal que un bebé no se alimente. No es normal que un bebé no crezca. No es normal que un bebé no se mueva, que no tenga una actividad propia de su condición de vida. En el caso de los creyentes es igual. La vida espiritual se manifiesta en movimiento, se manifiesta en querer alimentarnos de la palabra de Dios, en querer escuchar lo que Dios quiere para que nosotros podamos obedecerle, en que nosotros vayamos siendo, desde bebés espiritual, vayamos madurando. Entonces, todo eso es parte del plan de Dios.
que una persona conozca al Señor Jesucristo y que después comience a avanzar en su vida como creyente, creciendo cada vez más. No es normal que una persona se quede estancada o se quede lejos del quehacer espiritual, o no quiera ir a la iglesia, o no quiera obedecer lo que dice la Escritura. Eso no es normal. Eso es una señal de que algo hay que revisar, o derechamente, que no hay vida espiritual. Piénsalo, porque esto puedo hacer yo el chequeo para mí, lo puedes hacer para ti, pero toma como analogía esto sencillo que está en la palabra de Dios, que una persona cuando cree en el Señor Jesucristo nace de nuevo. Y esa vida tiene que mostrarse, tal como un bebé cuando nace tiene que mostrarse espiritualmente, también debe mostrarse. Te dejo esta reflexión y que el Señor te bendiga.